Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter. Cuidemos lo que importa. Achón. Renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados. Las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, las internas del PLRA. El partido político más antiguo del país está sumido en la actualidad en una crisis de considerables proporciones. El efrainismo versus el llanismo, un enfrentamiento cuyas consecuencias aún son impredecibles. Analizamos la situación del partido de oposición junto a sus dirigentes. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Bueno, y la previa de... no, en realidad no es aniversario, pero no sé por qué es la fecha, ¿verdad?, que conmemoran los liberales, porque no es la de su fundación, ¿verdad? Pero enseguida nos explican, y nos explican a todos por qué hablamos de la fundación del partido y en realidad, del aniversario, perdón, y en realidad todavía no es el aniversario del 18 de octubre. Bueno, en un ratito estamos con todos liberales, una interna intensa en el PLRA, pero antes, obviamente, les digo que me viste Tinola Borbón como todos los días y todas las noches, ¿eh? Preciosa la chaqueta, toda bordada, y hoy vine, obviamente, de azul en honor a todos los liberales, ¿eh? Ya sabes que si querés, acá está el bordado, ¿vieron qué lindo? Chin chin. Bueno, si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Un besito a Tinola. Bueno, y ya sabes que estoy con las joyas de Victoria Joyas, ¿eh? Esta ya me puse porque es fucsia y es uno de los pocos fucsia que acá de este lado tengo, por ahí está. Chin chin. Muy lindo, ¿verdad? Bueno, Victoria Joyas en Luque, ahí frente a la plaza, la avenida General Aquino, y en Asunción, ya sabes que está en Senador Long 562, entre Bertoni y Lilio, ¿eh? Victoria Joyas también en el Facebook. Y Joseph, el imperio de la belleza, ¿eh? Ya sabes que tiene también lugares especiales para novias, quinceañeras. Entonces estás como una reina y salís espléndida, ¿eh? Contactos en la Casa Central, queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus. Después está Carmelita Center, que queda frente a Carmelitas. Y ya sabes, un Joseph prácticamente en cada barrio. Bueno, ahora sí saludo a los invitados de hoy. El senador Yoyito Franco, aliado ahora del llanismo. ¿Cómo está usted, señor Yoyito Franco, tanto tiempo? Así es, muy bien, Mina. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos los televidentes y a los que nos acompañan. Senador Wagner, el diputado abogado Tatter y Sergio Rojas. A ver, estás todo, un look diferente, todo prolijito, cabello corto. ¿De cuándo estás con este look así? De ayer, porque sabía que venía tu programa. Hay que preparar. Muy bien, pero muy bien, Yoyito. No, y porque sí, a mí el pelo tan largo no me gustaba. Y siempre, Sí. entonces, Siempre solía decir. Entonces ahora, claro, como van a mi programa, se corta el pelo, todo. Bueno, del otro lado lo tengo al senador, al recién casado. Voy a poner tan, Luis Alberto Wagner. ¿Cómo está, senador? Ahora más vengo. No, que ahora más vengo. ¿Cuántas veces te casaste? Lo que te quiero saber. Segunda vez, por segunda. ¿Segunda vez? Segunda vez. Ah, bueno, pero digamos, novia tuviste un montón, digamos. ¿Eh? No recuerdo. No recuerdo. Lo importante es la última, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo importante. ¿Quién es la última? Bueno, y definitiva, ese medio no le creemos tanto, ¿sí? Sí, bueno. Y definitiva, absolutamente. Bueno, gracias por venir, Wagner. Gracias por la invitación, es un honor. Con nosotros se encuentra el expulsado, en realidad el sancionado. No sé, él teníamos que poner allá en aquel rincón, tenía que estar en vez de acá. Sergio Rojas, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas diputado? noches, Mina. Muy contento de estar aquí en tu programa.
Y Nito Bogado Tatter, también diputado, que fue soqueado más o menos por Superman este fin de semana. Yo que lo veía recio así. Yo no puedo creer que te hayan pegado algo así, ¿no? No, ¿Jamás? no, yo pensaba ya en Querías meterme acá saludándole a Sergio, a mi respeto de siempre, a Yoyito. Wagner que se está burlando de mí, no sé. Sí, y seguro. Mina, gracias por la invitación y un saludo también a la teleaudiencia, en especial a los correligionarios liberales que se están preparando para recibir el 18 de octubre. Muy bien. Y justamente hablando de preparándose para recibir el 18 de octubre, Jenny Domínguez nos preparó un informe al respecto. Muy buenas noches, Jenny. Buenas noches, saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas y los que están escuchando Radio 1000, porque este programa se transmite a través de la 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por peinarme cada lunes y maquillarme, y por supuesto también quiero agradecer a la gente de Segolem by Tinola por este hermoso conjuntito. Esto ya es parte de la colección primavera-verano, señora. Es un negro en estampado, con flores turquesa, esto es celestito, sí, turquesa, turquesa. y una chaqueta, acá tengo el detalle, voy a girar ahí. También con florcitas, Florcitas. buenísimo, del estampado Sí. de la tela. Bueno, Colección una aplicación. primavera-verano de Segolem by Tinola. Muchísimas gracias a Tinola Borbón. Ahora sí, vamos al informe, vamos a recordar algunos aspectos históricos del Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal Radical Auténtico fue fundado en la ciudad de Asunción con el nombre de Centro Democrático por un conjunto de ciudadanos entre quienes predominaban veteranos de la guerra contra la Triple Alianza, jóvenes intelectuales e incipientes dirigentes gremiales el 10 de julio de 1887. Su primer presidente fue Antonio Taboada y su primer secretario general fue José de la Cruz Ayala. El redactor del acta de su fundación fue Cecilio Báez. En 1890 cambió su denominación por la de Partido Liberal, en 1967 por la de Partido Liberal Radical y en 1978 por la actual Partido Liberal Radical Auténtico. El 18 de octubre de 1891, el partido organizó una insurrección popular contra el gobierno colorado del presidente Juan Gualberto González. Si bien la rebelión del 18 de octubre no logró éxito en los hechos, sirvió de precedente para la revolución de 1904. El Partido Liberal llega al poder en el año 1904 tras una revolución nacional y gobernó el país de diciembre de 1904 hasta febrero de 1936 y de agosto de 1937 a agosto de 1939. Algunos de los presidentes liberales que gobernaron Paraguay fueron Cecilio Báez, Eduardo Scher, Manuel Franco, Manuel Gondra, Eligio Ayala, José Patricio Guyari, Eusebio Ayala, entre otros. 70 años pasarían para que un liberal volviera nuevamente a la presidencia de la República. En junio de 2012, Federico Franco se convierte en presidente de la República tras la destitución de Fernando Lugo por medio de un juicio político. Recordemos que Franco fue el vicepresidente de Lugo a partir de una coalición de partidos políticos para las elecciones de 2008, donde el PLRA fue el gran soporte del exobispo para que éste llegue a la presidencia de la República. Bueno, a ver si ustedes explican mejor, digamos, este tema, que el 10 de julio en realidad es la fundación del partido, pero el 18 de octubre celebran igual, ¿verdad? A pesar de que fue una insurrección fallida, digamos, sin embargo, no sé, para ustedes es una fecha histórica y es interesante que le expliquen a los liberales y a los no liberales por qué. Claro. Sí. Como dijiste, la fecha de cumpleaños del partido es el 10 de julio, que es la fecha de la fundación. Pero el 18 de octubre es la fecha más emotiva y más romántica del liberalismo. Porque aún a sabiendas, como acababa de decirle también a la teleaudiencia, de que no había muchas chances de salir ganancioso en el asalto al cuartel de la escolta presidencial, que es donde está actualmente la Cámara de Diputados, 60, 70 u 80 militantes liberales con el presidente del directorio a su frente, Eduardo Vera,
asaltaron para demostrar, en síntesis, que los liberales en la lucha por la libertad estaban dispuestos a arriesgar incluso lo más preciado que tenemos, que son nuestras propias vidas. Entonces, por eso el 18 de octubre es la fecha más emotiva y más romántica. Y por eso siempre celebran el 18 de octubre y no el 10, porque el 10... No, y se saluda la como gente, si fuera una Navidad. Exacto, Felicidades. exacto, sí. Porque el 10 de julio, bueno, ni se acuerdan, o sea, pasa absolutamente inadvertida esa fecha para ustedes, Wagner. Se hace un recuerdo muy, Sí, muy formal, pero burocrático, nada. prácticamente. Muy Bueno, formal. y para mañana, ¿qué tenemos? A ver, ¿cómo celebran Desde los hoy, desde llanistas y cómo celebran, o desde hoy ya celebran? Desde hoy. ¿Y cómo celebran los Hay una gran efraínistas? fiesta en Coronel Oviedo. Ajá. Una fiesta con una campaña de solidaridad por Guajorí también, Ajá. que están haciendo. En Coronel Oviedo. En Coronel Oviedo. Y he visto que en varios. Este 18 es de solidaridad también. Con los compatriotas perseguidos de Guajorí se estaban haciendo, se juntaban víveres, se estaban haciendo colectas, de tal forma. ¿Pero hacen como partido algo o los como movimientos partido, hacen? como partido. Y mañana en Villarrica, en el lugar de la fundación del partido, se hace la celebración oficial del partido. En Villarrica. En Villarrica. ¿Y ustedes los...? Realmente A la ver. fundación fue en Asunción. Ajá. En Villarrica lo que tiene es el inicio en unas elecciones del 12 de junio de 1887. Pero la fundación del partido se hace donde ahora está el Banco del Brasil. Ahí. Que tampoco de donde ¿Cómo se llama? está Oliva. el monolito. Oliva y Independencia. Oliva, Ahí está el Banco del Brasil. Sí, sí, en la sí, esquina de Hotel Guaraní. Ajá. Pero se tiene el monolito en otro lugar. Eso hay que reconocer en este momento. O sea, y vos no vas a ir a festejar, por ejemplo. Claro que voy a festejar, soy un liberal más. Ajá. Más allá de las intenciones que tenga el señor Efraín Alegre, yo me siento un liberal y voy a festejar. Ajá. De hecho, que ¿Pero van a festejar todos juntos igual o no? yo creo que no. Estamos bastante divididos, hay que reconocer eso y hay que subsanar este problema que hay dentro del partido, que fue producto de una convención que a nuestro criterio fue digitado por el señor Alegre, y más la última decisión que él toma en Bullapedi con todo su directorio de llevar nuestra convención al 25 de febrero, que es parte del internismo liberal. Y yo creo que lo único que hace hiere gravemente al PLRA y lo encuentra con serias posibilidades de llegar dividido al 2018. Pero Bueno, sabía, usted... Hablando de Bullapedi, Jenny, Silva José. tenemos un informe de lo que pasó este Hacer sábado, ¿verdad? Donde hicieron ustedes Importante. la reunión del directorio en Bullapedi, ¿verdad? ¿Es así? Sí. A ver, ¿cuál es el informe? Y ahí, obviamente, aclaramos si algo está mal. Adelante. En este informe, lo que sucedía en esa reunión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico en la ciudad de Bullapedi y lo que resolvió ese directorio. Veamos. El directorio del PLRA sesionó el sábado último en la ciudad de Bullapedi, departamento de Paraguarí. En medio de una incidentada reunión, se decidió por una amplia mayoría efraínista posponer la convención que estaba fijada para el 22 de este mes y establecer como nueva fecha el 25 de febrero de 2017, lo que provocó el retiro de los dirigentes del sector llanista, que contaban con la intención de que en la próxima convención se trate la sanción a 6 diputados. Señores, les pido encarecidamente que retomemos nuestros lugares como buenos liberales en el mes de octubre, esta fiesta histórica del 18 tenemos que estar unidos. Además, el directorio aprobó el rechazo a la propuesta de la reelección vía enmienda y decidió dar su respaldo a las intendencias del PLRA que fueron blancos de pedidos de intervención, como los municipios de Lambaré, Bocayatú, departamento de Cordillera, y Ñumí en el departamento de Guairá. Igualmente, se dio respaldo al diputado Víctor Ríos sobre su expulsión del prepadrón electoral de la Universidad Nacional de Pilar por contar con 2 rubros, la de rector y diputado, dentro de la función pública. Se resolvió también crear una comisión para analizar la deuda pública y el presidente del partido, Efraín Alegre, brindó su apoyo a las 200 familias desalojadas de la colonia Guajorí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó este sábado? El sábado... ¿Reunión de qué es lo que era? ¿El directorio? Reunión de que directorio. Ustedes van haciendo en diferentes partes del Sí, interior del país. que es un acierto de la nueva Sí. conducción. Se Ajá. hizo en Concepción, se hizo en Coronel Oviedo, en Alto Paraná, ahora en el departamento de Paraguarí. Ayuda mucho a que la dirigencia participe, al debate. Interesante, yo creo que hemos dado un paso importante en ese sentido. Y la reunión del directorio se fue un grupo importante de Lambaré que se iban a
cuestionar el pedido de intervención, pero fueron muy agresivos contra el presidente del partido, contra todos los que estaban sentados en la mesa, ¿verdad? ¿Y ahí? Se van a buscar la solidaridad, se van a buscar de que el partido se plante contra la intervención y al final es lo que ocurrió. Vieron todo lo que ocurrió. Y eso yo creo que no le ayuda. Inclusive hablé con el intendente de Embocayatí, que es otro de los que están en el tema, y lo que nosotros necesitamos saber es cuáles eran los puntos de la acusación infundada que se hace contra Lambaré, contra Embocayatí, contra Ñumí, para que se tenga una posición ante la opinión pública, ¿verdad?, de lo que realmente está pasando. Porque Cartes, al fin y al cabo, el equipo de Cartes es el responsable de esas intervenciones, porque imagínense que cómo están jugando contra 3 municipios liberales y cómo le defendieron a muerte a un municipio claramente y contundentemente con mucha demostración de corrupción, como el caso de Ciudad del Este. Bueno, pero a ver, y al final... ¿Ustedes estaban en contra de la intervención? Lo que ocurrió ahí en la reunión de Muyapé es que en realidad se violentó nuevamente el estatuto partidario. Porque ¿qué ocurre, Mina y Teleaudiencia? En realidad la convención del partido se autoconvoca y la convención del partido es la máxima autoridad. Y con el pretexto de que se llevó un listado de firmas de supuestos convencionales que nadie finalmente no pudo certificar, se lleva la convención extraordinaria del PLRA al 25 ¿Que de tenía febrero. que haber sido el 22 de ¿Qué octubre? hace eso? ¿O cuándo? No, tenía que haber sido 22 de octubre. Sí, eso. ¿Qué se hace Ahora, con el próximo eso? sábado. Con eso, además de que fue ilegal la suspensión que tuvo la convención, porque los estatutos dicen claramente en su artículo 29 de que solamente en una convención extraordinaria podíamos ser suspendidos. Sin embargo, en una convención ordinaria nosotros fuimos suspendidos. Y bueno, la intención era levantar eso el 22 de octubre. Pero ¿qué hace Efraín Alegre? Lleva al 25 de febrero y lo deja a 8 meses de la interna del PLRA. ¿Para qué? Para tratar de liquidarle a todos sus adversarios internos. Esa es la jugada que hicieron, ¿verdad? El resto es puro pretexto, porque la verdad de las cosas, de lo que ocurrió es que un miembro del directorio, diputado Dionisio Amarilla, fue a quitarle el micrófono a otro miembro del directorio. Y ahí empezó los incidentes. Y el tema Lambaré, para que la gente sepa, el tema de Lambaré, para que la gente sepa, en realidad vota por la intervención un concejal que hoy es aliado del presidente del partido, Efraín Alegre, de apellido Molinas. ¿En contra del liberal? En contra del intendente liberal que lleva 7 meses en funciones. O sea, tenemos que aquí asumir Y el la intendente responsabilidad. liberal es llanista, digamos. Y el intendente liberal llanista, tanto el de Lambaré como el de Embocayatí. A ver. Mira, Y ahí empieza yo el coincido con Luis Alberto de que realmente fue una lucha, un enfrentamiento que a nadie le beneficia. Estoy perfectamente de acuerdo. Pero también tenemos que entender que hace mucho tiempo, cuando un señor llamado Isaac Newton descubrió la ley de la acción y de la reacción, hay que entender que cuando demasiado te tocan la oreja, vos tenés medio la obligación de reaccionar. En este caso, como acaba de decir Sergio, o sea, a ellos les sancionan por un tema que puede ser, Mina y audiencia de la red guaraní, discutido horas y horas. Yo hablé con Nito sobre este tema. Gente que ha hecho, ahora Nito que hablamos, el 11 de octubre, gente que ha hecho permiso para viajar, Mina, gente que advirtió que no iba a estar una partida de cuestiones que tenemos que ver. Pero en cambio, con una rigurosidad, se le aplica la ley y no se da, por ejemplo, como en el caso de Lambaré, a este muchacho Molinas, o no se da en el caso de Embocayatí del Idaví, donde van y colaboran con los colorados cartistas para quitarle al intendente liberal de Embocayatí del Idaví, o en Ñumí, o también la intervención que se está preparando para el Pané. En fin, una partida de cuestiones donde la gente pide de que obremos con justicia. Eso es lo que la gente pide. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? No, yo entiendo lo que dice Yoyito. ¿Verdad? Creo que acá nosotros he conversado también con el senador Silva Facetti. Acordamos de que la convención que se convocó para el 22 de octubre, primero que no estaban ni siquiera los convencionales trabajando todavía, porque esta convención del 22 de octubre, la que se postergó para el 25 de febrero, era única y exclusivamente para la reforma de estatutos.
O sea que no se podía tratar ahí ni el levantamiento de ninguna suspensión, ni el levantamiento de ninguna... Porque era una extraordinaria y la extraordinaria tiene que tener Tiene solamente punto. un punto del orden del día, que era la reforma de estatuto, ¿verdad? Por eso, como decía Sergio, es cierto, la convención es la autoridad máxima y es la que al final de cuentas decide sancionar a los 6 colegas por... Yo te voy a ser sincero y fui también sincero con Yoyito. Yo creo que ahí hubo un maltrato del diputado Edgar Ortiz a los convencionales. La reacción lógica fue la más dura, fue una sanción política. Y no hubo después ninguna señal ni de arrepentimiento, ni siquiera sino de explicar. De diálogo. No estuve presente. Yo hablé mucho con Sergio, yo entiendo su caso en particular porque es el con el que yo entiendo y siento. ¿Por qué? Pero, porque él me explicó, incluso estuvimos hablando mucho sobre ese tema. Pero por eso es cuando el entonces si ustedes... Te voy a explicar. Entonces cuando la máxima autoridad, que es la convención, aplica esta sanción, es de vuelta a la máxima autoridad, la convención, la que puede levantar esta sanción. Y así como habíamos hablado con Yoyito y con el senador Silva, el Tribunal de Conducta continúa con el procedimiento, con el proceso de, incluso Sergio me dijo que le habían convocado para que presente su defensa. Y entonces lo que hace, creo que fue una moción tuya, Luis Alberto, de pedir la postergación de la convención para reforma de estatutos y a renglón seguido convocar a una convención extraordinaria para revisar el caso de los 6 diputados sancionados. O sea, en el mismo día. Pero aquí lo grave es lo siguiente. Independientemente de que ellos mismos admiten que algunos casos, como el mío en particular, no reviste gravedad, es que hay conductas de parlamentarios mucho más gravosos a favor de Horacio Cartes. Una cosa que yo me paso denunciando permanentemente, de que legisladores cercanos a Efraín Alegre, quienes van a volver a ser candidatos en las próximas elecciones, a senadores, a diputados, no es que solamente votaron, por ejemplo, ley Tapepona, concesión de Tapepona, que tenía que vencer en el 2022 y llevaron al 2052 llevaron. ¿Quiénes fueron proyectistas? Y 2 cercanos a Efraín Alegre, que van a volver a ser hoy candidatos por su movimiento. La ley del tabaco, que le salvan a Horacio Cartes, del 20% lo bajan al 13%, son también proyectistas los mismos cercanos a Efraín Alegre. Y una cosa más que yo quiero agregar, porque él siempre me dice las veces que hemos conversado, pero eso, yo no fui presidente del partido, yo no era presidente del directorio, o no había mandato partidario. Pero son cuestiones bien gravosas. Lo último que ha ocurrido, el famoso triple aguinaldo de los funcionarios de la Cámara de Diputados. Ahí hay una responsabilidad general de los diputados que han votado esa ley. Pero hay una doble responsabilidad de 2 parlamentarios. Dionisio Amarilla, quien va a ser candidato a senador del movimiento de Efraín Alegre, y Jorge Ábalos Mariño, que va a ser candidato a diputado de Paraguarí. ¿Por qué hay una responsabilidad de ellos? Y porque ellos son los proyectistas de esa... claro, ¿verdad? Y el presidente del partido no habla, ni se acuerda de esas cosas, ¿verdad? Van a decir, ese es un tema diferente. Pero nadie puede negar que ese fue un tema gravoso para toda la clase política y también para el PLRA. Además, escuchamos una cosa, mi amor. Quiero algo importante que los televidentes sepan. Lito te explicó perfectamente, pero no te dijo en qué consistía el enojo de parte nuestra. Allí la convención, Mina, le sancionó ya a 6 diputados, cuando que los estatutos del partido dicen que el que debe sancionar... El tribunal. Exactamente, ya no, ¿entiendes todo? El tribunal. Por eso, o sea que, porque se está buscando el camino. Mira, ¿qué tribunal va a ir a tratar de salvarle a Luis Alberto Wagner si la convención del partido, que es la máxima autoridad, ya le sancionó? Eso no está mal. Y bueno, eso fue a ver, un segundito. Tengo que dar una breve pausa y continuamos con esto. A ver. En un programa eso, Mina, reconociste que se actuó. ¿Te acuerdas cuando estuvo Busarqui, Río? Sí, vamos a seguir analizando, a ver, digamos, cuál es el camino de todo esto. En Achón te ayudan a crear y renovar tu mundo, por eso te entregan tu mueble Achón en 15 días y en 12 cuotas, sin intereses, ¿eh? Te esperan en su centro de experiencia, Avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda, o llama al 607-999. 607-999. En 15 días tenés tu cocina y en 12 cuotas sin intereses. Buena atención.
Residencial y Comercial Centro de Emboscada 2 y 3. Un segundito, por favor, porque si no, no puedo hablar. Lote ubicado en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ustedes saben que es impresionante el acceso ahora a Emboscada, limpio, etcétera. Ciudad en alto crecimiento comercial e industrial. Servicios básicos y transportes disponibles. Especiales para diversos tipos de emprendimiento. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Llama y averigua las cuotas y hacete de un lote espectacular en una zona en pleno desarrollo. Pausa y enseguida volvemos con la interna liberal. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no... En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Bueno, muy bien, liberales a la carga. Cuando de construcción se trata, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción. Calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicio de grúa, cemento, arena, ladrillo. Todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, a ver,
ya en la convención anterior, digamos, ¿verdad? Porque esto no fue una convención, fue una reunión de directorio, le sancionan a 6 diputados llanistas, ¿verdad? Ustedes mismos ahora se dan cuenta. 5 llanistas. Uno es, creo que del equipo de Federico, ¿no? Sí. María Carísimo. Carísimo. Bueno, a 6 diputados, 5 llanistas, ¿verdad? O sea, ni bien nos pasaron 15 días y ahora, o 20 tal vez, y que ustedes ahora se dan cuenta que se hizo mal, digamos, ese tema de las sanciones. Están arrepentidos. Acá primero, te voy a decir, como decía también Sergio, la decisión fue tomada por la máxima autoridad del partido, la convención. Entonces nosotros lo que empezamos a entablar es un diálogo para encontrar puntos de unión que de hecho tenemos, tenemos demasiadas coincidencias. Yo hablé con el senador Silva Facetti y con Yutito Franco. Con absoluta sinceridad, también coincidimos en que no era el momento adecuado de hacer una convención ahora. Incluso son palabras textuales de Fernando Silva, que iba a ser una carnicería. ¿Por qué? Porque cuando los ánimos están exaltados, no conviene, o sea, sencillamente se profundiza la crisis, como decía Sergio, ¿verdad? No. Entonces, pero ¿por qué no hacen en noviembre, a fines de noviembre, por ejemplo? Y bueno, porque es una cuestión, te iba a decir, acá hay una cuestión de que realmente, en este caso, por eso Sergio menciona otros casos, pero en este caso hay un mandato partidario. En este caso hay incluso una resolución que se tomó, creo que en los dos directorios, en el presidido por Tito y en el presidido después ratificado por la administración de Efraín Alegre. Más convención encima. No, la convención creo que no tocó. Pero bueno, igual, pero de todas maneras hay un mandato del directorio y se exaltaron los ánimos cuando Edgar Ortiz le trata de burros a los convencionales, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, pero escúchame. Pero escúchame, Mina, porque yo quiero nada más explicarlo. Acá no es que se divide el partido, sino que se sanciona a 6 diputados. Y bueno, pero porque, ellos mismos están diciendo... no está bien, pero como decía tu informe, déjame terminar, como decía tu informe recién, en Muyapé, por amplia mayoría, ponen efrainistas, pero son varios movimientos los que apoyaron una postergación simple y sencillamente para que el proceso en el Tribunal de Conducta termine, que es lo que habíamos hablado con Yotito y con Fernando Silva, pero lo que pasa es que aparentemente se fueron con la intención de incidentar, que es lo que también mostraron, pero no podían, porque son 15 miembros del directorio llanista nomás estaban ahí presentes y votaron en contra de la postergación. 33 a 15. 34, 36, no sé, bueno, está bien, pero entonces yo entiendo de que puedan estar enojados, que puedan estar... Pero nosotros seguimos conversando. Yo creo que acá una partecita. Lo que pasa es que ellos buscan... Que hablan de unidad, pero en la práctica son muy diferentes. Ellos no hubo voluntad política de dar una solución a este tema. Por eso es que no se lleva a noviembre. No es cierto eso de que vamos a llevar al tribunal. No hubo voluntad política. Además de eso, la decisión del directorio es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque la convención es una entidad más alta que el directorio. ¿Pero y cómo se hace según los estatutos de ustedes? Les pregunto. Para suponer que hubo un tsunami. La convención tuvo que haber sido no, pero a ver algún mecanismo para suspender. No existe. Es una instancia de apelaciones. Ahí. No hay otra. Yo quiero hablar un ratito nomás. Son 360 convencionales. Yo creo que quiero hablar. Firmaron y pidieron. Voy a esperar un ratito. Bueno, pero según el estatuto de ustedes, se puede pedir. Yo tengo que hablar ahora. Se puede pedir. Nomás. Claro que se puede. Tenemos que buscar, pues, un punto de acuerdo para que no haya una guerra, pero sangrienta en una convención. Si se hacía este sábado, iba a ser la peor convención en la historia. Sí, tenemos que ponernos pues de acuerdo. Pero ¿y por qué no tenemos pues el equipo de conversación? Nosotros el viernes estábamos hablando y dijimos, ¿cuándo vamos a hacer? Vamos a buscar un punto, pues tenemos que hacer juntos. Tenemos que hacer juntos el orden del día y ponernos de acuerdo. ¿Me entendés? No, pero te digo, no, el caso de Ortiz por lo que dijo, después el caso de Nicola que se va y entra en el medio y empieza. Wagner, nos reunimos con Efraín Alegre, una reunión en Itagua con Paco Valedesma, con el diputado Salinas, con el gobernador Blas Lanzoni. Hubo una reunión, ahí se habló de una fecha 19 de noviembre, no se acordó efectivamente, pero fue Efraín el que truncó todo eso. Efraín es el que quiere llevar en enero o febrero. Esa es la verdad de las cosas. Nosotros estuvimos hablando a la calle Yapota, han anigo diciembre brillante ahí, porque es todo
son fechas bueno, ya sé, pero podrían hacer, por ejemplo, el 2 de diciembre podrían haber hecho. Viernes 2 o 3 de diciembre, por ejemplo. Sábado 3 de diciembre podrían Ya haber. sé, Mina, pero tiene que haber pues, un equipo de conversación Mira, y de yo le voy a acuerdo. decir una cosa. Ustedes Porque saben si no que- vamos a que ir yo, allá. En el Partido Liberal no soy ni llanista, ni efraínista, ni nada más. Si simpatizo con alguien ahora que los llanistas están medio cerca de Cartes, soy más antillanista que más antiefraínista, ¿verdad? Pero, de verdad, no estuvo bien lo que ustedes hicieron, pero ni por ustedes, ¿no? Pero ¿y No por qué solamente por ellos. nosotros? Y porque de verdad, Wagner, y vos sabés, porque vos sos un dirigente Pero- histórico del partido. Espera una cosa, si hay una convención, ¿verdad? Y hay 2 o 3 convencionales, ponele que espontáneamente, que nadie cree, planillero de ¿verdad? paso no acusó. Esperá, vamos a suponer, yo les creo, les creo en realidad, no les creo, ¿verdad? Pero que se hayan levantado ahí, que hayan... Ustedes como dirigentes, vos Wagner, vos Nito, pues, vos Efraín, tenían que levantar y decirle, ¿saben qué, compañero? Espérenme, ¿saben qué? Este no es el momento de tomar este tipo de sanciones, porque lo único que va a hacer es dividir el partido. Vamos a llevarle a estos compañeros al Tribunal de Conducta. Entonces, ojo, córner al Tribunal de Conducta. Y ahí después en la próxima convención, si querían, le sancionaban o no. Pero no así, se hizo mal. Wagner, si no son autocríticos, tienen que ser autocríticos por la unidad misma de ustedes del partido y porque Efraín necesita de todo si ustedes quieren que él sea candidato. Mina, espera. El convencional liberal se siente y es dueño de la convención. No le vas a imponer ningún... No, imponerle, vos Ellos discutir. decidieron... El amigo Loiro González, que trabajaba con la lista de Llano hasta hace poco, que trabajaba con ustedes, ¿verdad? Más otra señora, un grupo de convencionales en San Lorenzo comenzó eso. Ellos, ¿Y nosotros, ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron? no podés ¿Por ir qué? en contra, porque entre ellos se llamaron. Pero te Wagner, digo una ¿para cosa, qué Wagner. sos dirigentes? Porque vos dirigís a Brena, a mí me vas a decir Mira, eso. O sea que, no, la ustedes gente tenían que haberse... La gente estaba mismo, enojada. y bueno, porque hubo gente que se habrá fue habido motivos adrede, para que estén enojados. que desapareció adrede. El caso de Sergio no es. No el estuvo caso bien, no estuvo bien lo que Atender hicieron. una cosita, Mina y Luis No Alberto. estuvo bien lo que hicieron, Wagner. Y te Mina, das cuenta, Mina, por eso Mina. quieren revertir ustedes mismos No, ahora. lo que pasa no es porque hicimos mal, porque para empezar lo que decía Luis Alberto, es la máxima autoridad del Pero partido la tiene que que tomó esa regirse por decisión. esto, hermano. Entonces, lo que nosotros, discúlpame que déjame terminar, lo que nosotros buscamos es la pacificación. Y yo creo que la gente está harta de vernos pelear, porque no es así. Acá se le sancionó a 6 diputados que lastimosamente no dimensionaron las consecuencias de sus ausencias. Y ustedes no Entonces, dimensionaron las tampoco- consecuencias de esas no, sanciones injustas. Mina, déjame, quiero terminar nomás y después ya. Entonces lo que yo... Tito, déjame terminar. La Yo- tercera a lo o que voy. cuarta vez que está diciendo que la máxima autoridad fue la que... el director. Pero el que tenía que haber puesto orden era el director del debate, el señor Efraín. Perfecto, pero Efraín, cuando Efraín Edgar Ortiz Alegre se Sacián, sube y le trata de decirle a la burro a los convención, convencionales. acá no es donde se tiene que decidir eso. La Esto tiene que decidir convención el es Tribunal de incluso superior a la del presidente del partido. O sea que tiene que ser una cuestión que entendamos que Pero esto estaba hay que mal, pacificar. papá. Y disculpame, Jonchito, pero cuando nosotros nos reunimos, vos mismo estabas de Exactamente. acuerdo en llevar después de enero, que enero no vamos a dejar enero que es vacaciones. Yo te digo y- fecha de un poquitito más después de lo que te dijo la señora. pues Yo te hablé. No, o sea, no hay problema. Yo tengo firmado, viejo, el 8 y 10, después la fiesta de Cacupé y después el 17 y 18. ¿Te acuerdas? De diciembre. No, y vos porque- me dijiste, no sé si va a terminar el Tribunal de Conducta de su trabajo, ¿te acuerdas? Y que vos me preguntaste si este tribunal de conducta es el mismo que del... O sea, este tribunal... Ay, pues el Sí, tribunal sí, y con mismo, una claro. semana se puede reunir y terminar el tema. ¿Qué No, quería pero, decir? pero Hagamos una cosa. Se creó el microclima para nuestra sanción. Se le engañó a los convencionales porque no se le contó la verdadera conducta de los demás diputados del equipo de Efraín. Porque si ellos sabían cuál era la conducta, no nos iban a sancionar. No. Punto Yo- uno. yo- Punto yo- dos. Era una cuestión. Punto dos. Convención la máxima autoridad del partido. Categórico. Pero la convención tiene que regirse por la Biblia liberal, que es el estatuto. Y ellos violaron el estatuto. Y el presidente del partido, de acuerdo a este librito, es el que tiene que hacer aplicar el estatuto partidario. O sea, Efraín tenía la responsabilidad de pararse y decirle a los convencionales, esto no corresponde estatutariamente. Tengo que dar una breve pausa. Escuchen una cosa. Lo que yo creo es que si uno es un buen dirigente y sobre todo, yo le voy a decir concretamente,
Yo creo que Efraín es el presidente. Mira, Déjame terminar. Y sí, porque no, el vos no me presidente dejás terminar a mí. no, Entonces, es el presidente de todos los liberales. Por lo tanto, y quiere ser el candidato a presidente de todos los liberales y luego el candidato a presidente para todos los paraguayos. Entonces, él tenía que haberse parado ahí o sentado, no importa, y tenía que decir, compañero, un ratito, si los compañeros tuvieron una mala conducta, que yo estoy de acuerdo, puedes decir también si querés, ¿verdad? Vamos a hacer lo que dice nuestro estatuto, vamos a enviarla al Tribunal de Conducta y dentro de 2 meses en otra convención vamos a ver si qué hacemos. ¿Y qué es lo que se hizo No, al final? pero entonces tenían que decir ustedes, no es lo así que se se quedan hizo al ahí, final? o así, no, porque Tenía toda la resolución en mano ya. ustedes tenían que haber dicho como dirigentes, entonces ustedes salvaban su pellejo que intentaron, pero como la convención es tan autónoma, no les importó lo que ustedes, Mira, ustedes ni intentaron. ¿Sabes lo que yo ustedes no siento? intentaron. ¿Sabes lo que yo Estuvo siento, mal, Mina? estuvo Es que mal. el convencional, ¿sabe cuál es el sentimiento del convencional? Vamos a enderezar este partido. Este partido, que yo creo que es lo que la gente persigue. Este partido en donde hay colegas que se candidatan por el PLRA, pero después a la hora de que hay un mandato del PLRA, simplemente... Bueno, eso mismo dice dice Carte. Y eso mismo quiere hacer Carte ahora con los colorados. Le quiere enderezar. Si no votan a favor de la reelección, le van a hacer lo mismo que ustedes. Y está mal. Yo creo que eso es lo que Cuestión tendrían que entender diferente. los colegas sancionados. Yo de verdad... O sea, y no entrar a querer profundizar una crisis cuando ellos... Y justo le metieron a un blanquillero para que nos pueda acusar. Es sencillo, Mina. No, O sea, no lo acá, digan. acá la Ahora tienen que convención... revertir, por ejemplo. Ahora tienen que revertir. Perfecto, pero Muy argel, si quieren que se revierta... Y se entonces, tiene que revertir. Ya, Mira, sé, pero espera un rato. bueno, pero hoy Se- no son partidarios que se reviertan, se ¿no? tie- ¿Y cuánto ya se dijo eso? Bueno, entonces ¿Cuánto ¿para ya se qué? dijo? ¿Por qué no dijeron Pero- ya evitaron para no hacerlo? Pero y en se quilombo? tiene que hacer pues una línea de Sentido común. conversación. Y sí, No, pero el pero próximo... dice sentido común. pero imagínate, lo que pasa es que se van para pedir solidaridad lo del equipo Lambaré y arman una patota desesperante. Y Ahora sí, también es cierto que ustedes, los sí, llanistas, sí. digamos, ¿verdad? Le han Si sancionado hubiesen a un usado- Carlos Amarilla, ¿verdad? También por votar en disidencia. Ahora, Tribunal de Conducta. ustedes son un mar de contradicciones, tanto colorados como liberales. Así es la política. Si se hubiese lastimosamente, usado alguna vez ¿verdad? ese entusiasmo contra el autoritarismo de Cartes, ¿cuándo armaron algo contra Cartes, viejo? Bueno, No, pero Es cierto. eso es un tema que le quise decir a Mina, porque obliga también la posición de un amigo. Yo creo que Blas no necesita quien le defienda. Él se sabe defender y con vigorosidad en las veces que le he escuchado en todos los medios, pero acá se ha tejido, se ha urdido un plan en asociarle en algo que no es absolutamente cierto. Eso de que está cerca de Cartes y hace lo que Cartes le dice. Eso es mentira. ¿O acaso vos no sabés la gente de que hoy se manifiesta como anticartista número 1, pero votaron también a favor? Ya estoy hablando de senadores, no de diputados. Y votaron también por el tema del tabaco. Y la asociatividad público-privada, ¿quién fue el principal defensor? Carlos Alberto Amarilla Cañete. ¿O me va a decir que vos no acordás de eso? Vos sos un hombre de memoria. No tenemos que ser así. Y en cambio Blas votó en contra de la postura de Cartes, por ejemplo, en el tema de Venezuela. Votó en contra para el impuesto a los granos en su estado natural. Votó en contra en varios préstamos y reprogramaciones que había. Y Blas nos reunió y hablamos con la gente antes de la convención. Al tratarse en la convención del 17 de septiembre, la reelección, todos les pido que estemos en contra. Y estuvimos todos en contra. Y en muchas veces también estuvimos en contra. Ahora les pregunto. Pero la me van a vocera de contestar. usted quedó sentada. A ver, Ella es la vocera. les pregunto pero lo hizo algo. Les Ella es la pregunto. vocera pública, la que sale Antes todos los de ir a días la en Hoy la pausa, Nación. ¿qué posibilidad existe que en la próxima reunión del directorio, ¿verdad? Revisen la fecha, digamos, ¿verdad? Total, es directorio, ¿verdad? No se puede eso. de todas maneras, Revisar la fecha y que sea el la 3 de postergación, diciembre. Es cierto, la postergación fue solicitada por 360 convencionales. Pero no con fecha, Yo ¿verdad? a lo que voy, Dudo. está bien lo que dice Yoyito. Yo creo que, es más, me gusta lo que dice Yoyito, pues yo creo que nosotros podemos hablar. O sea, y Fernando Silva, yo siento repetir la palabra de un ausente, pero me dijo, de hablar nunca tenemos que cansarnos. Yo creo que la gente no percibe de que el partido se está
acercando a las demandas sociales. Por eso es lo que decía Luis Alberto. Estuvimos en Ciudad del Este, estuvimos en Concepción en el tema de la inseguridad. Sí, esto nomás lo que está jodiendo. Está bien. Entonces, son los sancionados. Y yo hablé con María Carísimo el sábado, yo le expliqué, no es el momento. Bueno, pero porque no pueden postergar hasta febrero, de verdad. Bien. 7 meses antes de la elección. Sí, está bien, pero van a entonces, postergar. ¿sabes qué le pasa, Mina? Yo te voy a explicar. Acá tiene que haber también demostración de voluntad. Entonces, cuando a mí Sergio me dice acá, antes de entrar al programa, vamos a profundizar esta crisis, yo digo, no, hablemos. No, y siempre ¿qué es lo que ustedes esperan de nosotros? ¿Qué es lo que ustedes esperan de nosotros? Que nos sancionen en forma ilegal, Sergio, que nos inhabiliten para ser candidatos y que seamos buenitos con ustedes y nos vayamos con una bandera blanca y nos claven por la espalda. Porque esta cuestión muchas veces fue clavarnos de vuelta por la espalda. Él no me interrumpa, porque yo estamos hablando bien. ¿Estamos hablando bien o no? Todos se interrumpen. Los dos interrumpen. ¿Cómo te preguntaba? Te preguntaba, mira, ¿existe la posibilidad? Diciembre la interna. Lito, ¿existe la posibilidad que se revea ese tema? Pero de todo... Hay que armar un equipo de conversación. Nosotros hablamos, Yotito. De diálogo, de acuerdo. O sea, es cuestión de sentarse. Bueno, ¿y por qué ahora no decidimos el 3 de diciembre? Que no somos nosotros. No, ¿por qué? A ver, ¿ustedes no están de acuerdo? Y aparte de decir una cosa. Con ellos se conversa sin problema. Pero después te arman cada patota. Y todos son patoteros. Sin necesidad. Y cierto, imagínate. Usted también tiene el caso de Lambaré. El caso de Lambaré. Luis Alberto, discúlpame, si mostraba otra vez vuelta el informe, ve la pancarta ahí que hicieron con el Efraín Alegre de Hitler, no sé, o sea, yo no sé hasta qué punto realmente, hasta qué punto quieren realmente pacificar las cosas y hasta qué punto no. Mina, de repente, vos te das cuenta que ellos vienen para incidentar, algunos, y hay otros que vienen y realmente quieren pacificar. Yo creo que estos dos que están sentados acá quieren pacificar. Y bueno, a ver. Pero tiene que demostrar es posible no hacer el si no demuestran real intención de pacificar. Perfecto, decir lo que quiera Sergio, pero te digo la verdad eso es... Pero no hay ni dije el viernes, vamos a poner un equipo de conversación. Les pregunto eso. ¿Quién garantiza que no se va a volver a suspender la convención del 25 de febrero? Compañero, vamos a... La verdad de las cosas acá que se está jugando la interna del Partido Liberal Radical Auténtico y se busca descabezar a los adversarios internos. Efraín Alegre, esa es la verdad. El directorio votó la postergación. Nosotros sumamos ahora 2 diputados de Cazapaya y Guairá del equipo de... No al equipo de Efraín, sino a un proceso de construcción de unidad partidaria. Yo creo que la gente se van a ir sumando porque ellos ese es un presidente griego que le enviamos a ustedes nomás. Mira, ellos están enfrascados en embretados en atacar. Bueno, tengo que dar una pausa. Pero nosotros no somos los que atacamos. A ver. No le gusta a la gente, Sergio. A ver, un segundo. Pues te estamos planteando dialogar. Y bueno, y vamos a hacer lo único que decir, ya atacar. Diciembre. Yo soy vamos a buscar la solución en diciembre. Viejo. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente, gente. Me dejan hacer la publicidad y vamos a la pausa un ratito. En Pharmacenter siempre cuidan la salud, pero también cuidan de aquellas cosas tan importantes como la integración de las personas, el bienestar de las familias, la igualdad de oportunidades, el deporte, el medio ambiente y quieren seguir cuidando muchas cosas importantes junto a vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, en Tigo trabajan cada día, en todo momento, para estar a tu lado porque quieren que estés siempre conectado. Por eso ahora, todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo, ya sabes, trabajan para estar de tu lado porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado.
sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que don Orlando, con sus minicargas, saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetigo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola Ruti, como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo, el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Bueno, atención, con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiro en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales de Continental. Y desde donde quieras, a través de ContiWeb y ContiMóvil. Prestigio y practicidad. Es genial y es del Banco Continental. Bueno, atiendan, por favor. La ANR, que también obviamente tiene sus internas virulentas últimamente, hoy se reunieron en la Junta de Gobierno. Hicieron una conferencia ya los tres movimientos, el de Tuma, el de Colorado Añetete y HC, y dicen que se van a poner de acuerdo en el tribunal, empiezan ya. Y ustedes, sin embargo, los liberales, ¿verdad?, tienen que hacer también, de verdad, una mesa de diálogo entre dos llanistas, o tres, qué sé yo, ¿verdad?, y tres efrainistas, ¿verdad?, sentarse el lunes que viene, no sé, hoy es lunes, ¿verdad?, el viernes. Ahora la salida, claro. Eso no hay problema. No, pero no hay problema. Pero no es así. El diálogo no. Tienen que formalizar. Lo que pasa es que vos, ¿por qué no formalizan? Vos planteás, ¿por qué nos fijamos acá? No, esto no es. No, lógico, te da una forma de una boda, obvio. Pero nosotros cuando hablamos, o sea, personalmente he conversado y habíamos hablado de postergar, pero al día siguiente entran con... Bueno, ¿y cuándo pueden reunirse otra vez? Entran con declaraciones. ¿Ustedes están de acuerdo en reunirse? Sí. Nosotros estamos de acuerdo con la unidad del partido, claro. Levantamos la bandera blanca, pero en base al respeto, y aceptar los errores mutuos si vos decís lo equipos. No se nota. Pero, entonces, bueno, pero entonces nunca van a sentarse. ¿Por qué vos también sos igual de calentón? No, espera, yo hablo mucho con Sergio y hablamos bien, pero después al día siguiente empieza, esta ley era un dictador. Después hablamos con Yoyito.
hablamos de postergar la convención porque no era el escenario propicio. Al día siguiente sale Blas Llano a decir, esta convención hay que hacerla. Entonces, ahí es donde uno duda si realmente... No, y porque no hacen los diálogos institucionales oficialmente. Siempre ustedes quieren dialogar así. Yolito, ¿fue oficial o fue o no? Lo que pasa es que como el presidente de la seccional colorada de la época de Trump te manda preso porque él te quiere sacar otra vez y de paso te come la vaca, ¿verdad? Así no es así. Claro, así mismo. A ver, Juan, ¿cuál es la salida? Con Yoyito hemos pasado muchos avatares partidarios, convenciones, con sillas voladoras y compañía, de todo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes pero, tienen que fabricar, pero silla voladora, este problema es... Encima de la última convención de hierro. Pero este tema es simplemente sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo. Si nosotros estamos de acuerdo... ¿A quién? A ver, ¿quién le convoca? ¿El presidente le puede convocar a más partes? Cualquiera puede convocar. Era ministro de Agricultura y no eran los mismos. Pero con eso anda ahí con sandía, eso te tiraban. ¿En serio, Wagner? ¿Eso hacía? ¿Sí? No, esto es una tormenta en un vaso de agua. Solamente el interés de acordar y nada más. Solamente el interés. ¿En serio, pero, Sergio? Mira, Luis, pero te digo, yo me siento. Yo me siento con la suficiente fuerza, fortaleza partidaria para decir esto vamos a hacer y vamos a hacer y vamos nos acaba de decir algo importante, Luis. Institucionalmente, ¿qué quiere decir eso? El directorio tiene que ser el local donde nos reunamos. Y el presidente, como pasó hoy en la Junta de Gobierno. Y pues nosotros siempre estamos buscando excusas. Vamos a un comité político. A un comité político. Vamos a donde sea. Y vamos a conversar. ¿Sabes por qué? Hay demasiados problemas. No, él es muy joven, por eso no sabe el final de esta película. Superman, él tiene que hacer una alianza. Mina, ¿sabes qué? Somos unos irresponsables. Si es que no encontramos un camino en este momento. Si vamos nosotros a estar topeteando acá, mientras Cartes se está haciendo... paseándose por todas las instituciones, ¿entendés? Empobreciendo. Y el que tiene que encabezar la lista de nuevo. Es Efraín Alegre, el que tiene que encabezar ese diálogo es el presidente del partido. Él es el presidente del partido. Él tiene la responsabilidad de llevar adelante eso. Haceme caso, él tiene que convocarle. Está bien, no hay problema. Tiene que haber pues señal e interés también. Bueno, pero la señal tiene que venir del presidente, porque él, Nico, es el presidente. Pero y encima quiere ser presidente, él tiene que llamarle a tres. A ver, designen ustedes, Llano. Designar tres, a lo que vos quieras. ¿Sabes qué pasa? Nosotros no podemos. No, ahora. Fíjate una fecha de convención. Mientras tanto, la vez pasada tuvimos un debate y que salimos hablando con Sergio. Y dije, acá es la Icatuy Yayapo. Diciembre en Icatuy, enero imposible. Yo te estoy diciendo 13 de enero. Acá está, yo te digo sábado. Ustedes hacen convención. Pero antes de fin de año para que sea bueno. Claro, entonces así ya empiezan el año. Y así nunca. En febrero es el inicio de las acciones políticas. En febrero. Pero bueno, si no está de acuerdo, está bien. Si no está de acuerdo, vamos. ¿Me puedes dejar hablar a mí también? Yo sé que soy más joven. Ya hablaste muchísimo. Estamos hablando de... Solo por ser más joven me dice que no puedo hablar. ¿Está bien? Me callo nomás. 3 o 10 de diciembre. 3 o 10 de diciembre. Ya que sea antes de fin de año. Yo ya estoy viendo el final de la película. En algún momento vamos a ponernos de acuerdo. Eso voy a hacer. Y claro, por eso que les tiene que dar claro. A nadie le... ustedes y a nosotros que nadie puede ganar en esta condición. De que las agresiones tienen que parar. Y como dice Luis Alberto y Yoyito, que hablen la voz de la experiencia y la sabiduría. ¿Está bien? De estas. Entonces y que se sienten a hablar, que se sienta ahí el Consejo de Ancianos. Entonces, no sé. Nito no puede estar, porque él va diciendo. Sergio y yo, que estemos también, nos quedamos afuera. Pero que muestren también predisposición a hablar. Porque yo creo que la gente está cansada y lo que quiere ver es un partido cerca de la gente. Eso es lo que quiere ver. Por eso que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Y por un... Pero no veo que están haciendo ese trabajo. Bueno, a ver. A la pinta. ¿Y ustedes cómo facilitaron? Tengo que ir a una brevísima pausa. Entró ahí en el medio, pum, pum, con 2 guardaespaldas, le golpeó, le metió tongo, un tirazo. Tengo que ir a una brevísima pausa y luego de la pausa pueden darle ustedes el mensaje que quieran al pueblo liberal, porque tienen 1 minuto cada uno para dar el mensaje que quieran. Lo importante es que efectivamente convoquen, se sienten, mientras tanto el Tribunal de Conducta trabaje y luego en la convención levante la sanción y que todos democráticamente puedan competir.
Esa es mi fórmula. Pausa y que pase el desgraciado. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Bueno, otro consejo de anciano, ¿verdad? No tiene que estar Nito en la reunión, ni Sergio, ¿está? Bueno, o sea, esa es otra condición. La fuerza de la juventud está en el campo. La fuerza de la juventud. Está bien que los ancianos resuelvan los problemas. Exacto, muy bien, andate, guapo. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepción es Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, ya sabes que las sillas que están en el programa son de Mecal Muebles. Bueno, lo que ustedes quieran decir tienen 30 segundos. A ver, no, pero ahora ya he acabado de decidir que ya hablaron demasiado. Bueno, que queremos la unidad del PLRA. Sí. Y un saludo muy especial a todos los liberales radicales auténticos del país, que vamos a trabajar en esa unidad. Muy bien, señor Yeyito. Sí, nosotros nuestro lema, Mirta, Mirta le salió, ¿eh? Mira, sí, y bueno, sí. eso fue un punto a mi favor. Lógico, mira, si decía otro nombre ahí está jodido. Mina es el de estar cerca de la unidad
y alejado, por supuesto, de la división del partido. A entero vengo un millán de correligionarios fuera, ya derechada este día, con ero lo mitad ya huerwana manandú ya de yupe, allá ya mandú árabe ya de fiesta era 18 de octubre. Año A, apoyo pu, entero vengo. Muy bien. Wagner. Estamos muy convencidos, yo estoy convencido que por supuesto el final de la película va a ser de un acuerdo, de un gran acuerdo dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, con unas líneas bien claras en relación a la línea opositora, en relación al partido cercano a la gente, al partido popular, el partido progresista, que siempre fue también la fortaleza del PLRA, y para unir a todos los sectores, Y este momento, este momento exige que haya un equipo de diálogo, ¿verdad? Esa es la situación que necesitamos, no de enfrentamiento, de diálogo, la fortaleza partidaria para enfrentar a este monstruo que le tenemos al frente de la República es la unidad, ¿cierto? Bueno, Nito, usted tiene la última palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente satisfecho y contento de haber conversado con los amigos. Yo creo que nuestra responsabilidad, bueno, en realidad de los ancianos, pero de los jóvenes también es acompañar este proceso de ir. Hay más cosas, hay más coincidencias que diferencias. Entonces, en esa línea también demostrar que nuestro partido realmente puede estar con la gente. Felicitar, saludar a todos los correligionarios, hay fiestas por todas partes y entendamos que esto también es un recordatorio que, como habíamos hablado al comienzo del programa, de que hubo mártires que murieron por luchar por las libertades, y volvamos entonces a nuestras raíces. Entendamos que nosotros necesitamos un partido cerca a la gente y creíble y confiable. Yo creo que ese también es el compromiso de Yoyito, de Sergio y de todos los liberales radicales auténticos. Bueno. Y viva el Partido Liberal Radical Auténtico. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, muchas felicidades a todos los liberales y efectivamente exíjanle también a sus dirigentes que dejen de pelearse, que se pongan de acuerdo independientemente a que existan diferencias, que las habrá siempre, pero el tema es tener la sabiduría de administrar la diferencia. Exactamente, una obviedad lo que está diciendo, pero no actúan así. Chau, chau, hasta el próximo miércoles y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buenas noches. Es cierto, lo dijo Luis Alberto, él ya sabe. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.